Nuestro miedo tiene muchas capas. Algunas de esas capas son existenciales, el miedo de ser mortales, de enfrentarnos a la muerte, el miedo que surge de esa increíble vulnerabilidad que no podemos eliminar e ignorar. No obstante, cuando estamos bien con nosotros mismos, podemos enfrentarnos a esa verdad con confianza, con gracia e incluso con rendición. Para enfrentarnos a ese miedo tenemos que sanar nuestra vergüenza. La vergüenza nos roba el poder y la claridad para enfrentar la incertidumbre de la vida y nos roba también la habilidad para vivir la vida con totalidad, coraje y alegría. Hoy vamos a transitar las tres fuentes principales de nuestro miedo. La primera es la vergüenza. La segunda, que está más relacionada con los traumas y con el shock. Y la tercera, que es la experiencia de la privación emocional, la traición y el abandono. Justamente de no haber tenido la presencia emocional que necesitábamos. Estos tres profundos ataques psíquicos a nuestro ser, que todos hemos sufrido en la niñez. Y para ser capaces de regresar a nuestro estado natural, para regresar a ese poder, para poder enfrentarnos a nuestros miedos, tenemos que volvernos conscientes de nuestros miedos y sanarlos. Y eso es lo que vamos a transitar hoy. Primero vamos a comenzar por este tema de la vergüenza y la mentalidad de la vergüenza. Hola, buenos días, Maritza. Bienvenida. Entonces, lo que nos mantiene atados a la mente y nos bloquea el corazón es una falsa identidad que está condicionada, que dice soy inadecuado, soy indigno. Esta es la base de la culpa inconsciente, como explica el curso de milagros. Todos nos sentimos erróneos por alguna que otra cosa. A esta parte de nosotros le vamos a llamar mentalidad de la vergüenza. Esa parte está llena de creencias negativas y justamente lo que hace es cortar nuestra energía y mantener a nuestro espíritu encarcelado. En realidad la vergüenza no tiene nada que ver con quienes somos realmente. Es simplemente como un estado de autohipnosis en el que hemos entrado todos. Porque desde el corazón nosotros nos vemos a nosotros mismos de manera muy diferente. Y justamente desde ese espacio es de donde podemos darnos cuenta de nuestros juicios sobre nosotros mismos y sobre los demás, y que todos son producto de un condicionamiento. Podemos ver este viaje de vuelta a casa como un trayecto desde esta mentalidad de vergüenza a la mentalidad del corazón. Casi todos, por más que tengamos vergüenza, no reconocemos que la tenemos, es lo más común. Bueno, en realidad el ser humano nunca reconoce nada. Tenemos una gran tendencia a este mecanismo de negar, ¿no?, lo que realmente nos pasa. Y cuando lo descubrimos nos espantamos. Por eso hacer trabajos interiores es bastante dificultoso para nosotros, porque nos asusta. Y a la vez de ser dificultoso es doloroso, porque todo esto se encuentra enterrado en nuestro inconsciente y sacarlo a flote causa dolor. Y trabajar con estas heridas, ¿no?, para poder entendernos, lleva un proceso. Cuando nosotros abordamos nuestras experiencias como parte de una búsqueda constante para encontrar nuestra auténtica naturaleza, podemos llegar a ver esto como un proceso, como un rito de tránsito, ¿no? Todos tuvimos nuestra dosis de dolor, algunos tuvieron una dosis de dolor más grande que otros, pero si nos tomamos nuestro trabajo con la vergüenza, podríamos aportar más dulzura y perdón a nosotros mismos y a los demás. Y así integrar nuestro dolor. ¿Por qué está nuestro niño interior tan empobrecido y aterrado?
¿Por qué huimos de nosotros mismos tan compulsivamente? Porque estamos llenos de vergüenza y enfrentar esta vergüenza es doloroso. No llegamos a este mundo sintiéndonos temerosos o indignos. Llegamos como si fuéramos emperadores o emperatrices potencialmente poderosos. Y en nuestro núcleo, un espacio con el que muchos de nosotros hemos perdido contacto, nos encontramos en nuestra energía. Todo niño es feliz. Pero resulta que todo eso se empieza a cubrir por capas de vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Cuando somos niños necesitamos desarrollar la confianza y el amor propio con un espejo positivo, alguien que nos apoye para ver y sentir quiénes somos. Cuando no se nos reafirma en quiénes somos, sino que se nos mete en un molde, que es lo que hacen todos los padres, meternos en un molde de expectativas y de proyecciones, ese núcleo esencial de autoestima, entusiasmo, espontaneidad, se cubre como con un manto de dudas, de miedos, de inseguridades y de autosabotaje. Nos atamos a una manta de vergüenza. Muy pocos tienen padres evolucionados, o contados con los dedos, creo yo, ¿no? Todos los padres han puesto en sus hijos sus ideas preconcebidas, expectativas, creencias. Por eso todos sentimos vergüenza. Al mirarnos al espejo, la mayoría de nosotros nos vemos confrontados inmediatamente con nuestras voces de vergüenza. Voces que nos dicen, eres demasiado viejo, no eres guapo, eres demasiado serio, estás gordo, sos muy alto, sos muy flaco, etcétera, etcétera. Son muchos juicios, ¿no? Algo que me dice que estoy mal. Al mirarnos en ese espejo, como me veo mal, me quiero arreglar. Pero en el fondo sé que nada se puede arreglar. Por más que hayamos cubierto toda nuestra vergüenza, la crítica o el rechazo, pueden desmontar hasta las mejores compensaciones de la vergüenza. El aprendizaje sobre la vergüenza nos va a permitir cambiar nuestro enfoque hacia la observación, el sentimiento y la comprensión, en lugar de intentar ser diferente. Si no estamos fluyendo con la vida, es muy posible que sintamos dolor. Nuestra vergüenza proviene del hecho de que invalidaron nuestra energía. Y esa energía nos hizo sentir que fuimos rechazados energéticamente. En este proceso de encontrarnos a nosotros mismos, nos hemos mirado constantemente en los espejos de los demás, de los adultos, ¿sí? Todo eso que nos ponían delante. Así que nuestra única imagen de nosotros mismos se construyó en el reflejo que obtuvimos de esos espejos. Si el espejo fue positivo, es decir, si nos amaban, nos respetaban y apoyaban, formamos una buena sensación de nosotros mismos. Pero si el espejo fue negativo, obviamente no vamos a haber formado una buena idea de nosotros mismos. Cuando obtenemos un reflejo positivo que nos hace sentirnos tomados en cuenta, deseados, amados, nuestro instinto inherente de investigación y desarrollo se nutre. Si cuando hemos sentido algo, ya sea un deseo sexual, alegría, ira o miedo, ese sentimiento fue validado, desarrollamos confianza en esos sentimientos. La confianza en nuestros sentimientos establece un terreno abonado, un ancla en nuestro ser, una confianza. Nos da confianza en nuestra propia energía. Nos sentimos conectados con nuestro cuerpo y confiamos en nuestras respuestas a la realidad externa.
Pero lamentablemente la mayoría de nosotros no obtuvo un reflejo de espejo positivo. ¿Y qué sucede? Que de niños somos tan sensibles y vulnerables, estamos tan necesitados de la aprobación y del amor de lo que nos cuidan, que no hace falta gran cosa para disuadirnos del aprendizaje sobre nuestra energía. Este mundo es un mundo no donde todo el mundo busca aprobación, donde todos estamos buscando la mirada, esa expresión del otro, de la gente mayor, para sentirnos que estamos bien. Entonces, cuando hacemos algo que no va con ese guión que nos han impuesto, nos sentimos avergonzados, algunos más, otros menos. Siempre que se nos reprime o invalida cualquier sentimiento, ¿no? Como la alegría, el miedo, la ira, la sexualidad. Cuando un padre no presta atención a nuestros dones y cualidades e intenta moldearnos de acuerdo a sus propias expectativas y valores, ¿bien? Cuando no somos escuchados, cuando nos tratan con condescendencia, con convencimiento de que los niños son inmaduros para tener sentimientos u opiniones válidas, todo eso va colaborando con esta vergüenza. Así que para curarnos de la vergüenza, tenemos que darnos cuenta de cómo nos entregamos a vivir las vidas de ellos en lugar de nuestra propia vida, y experimentar y sentir el dolor por no haber recibido lo que nuestro niño necesitaba para encontrarse a sí mismo. O sea que tenemos que descubrir y sentir nuestra historia. Como resultado de la vergüenza, podemos expandirnos o venirnos abajo, o también aumentar o disminuir nuestra energía. Pues en lugar de permitir que ésta fluyera natural y espontáneamente, entramos en compensación o nos desmoronamos. Aquellos que se desmoronan buscan más a menudo trabajar con la vergüenza, porque en un estado disminuido y hundido es más fácil darse cuenta de la necesidad de que uno tiene de trabajar algo. Cuando no obtenemos un reflejo de amor, no tuvimos un espejo positivo, algo en nuestro núcleo comienza como a contraerse, a hacerse pequeño, a encogerse. Entonces dejamos de confiar en nuestras percepciones y en nuestra energía. Podemos llegar a perder completamente el contacto con nuestros sentimientos y podemos ver y sentir las cosas, pero no confiar en ellas o no creerlas. Esta es una herida increíble que provoca que en lugar de fluir de forma auténtica y espontánea con nuestra energía, nos volvamos tímidos, confusos, retraídos e inseguros. Cuando nos encontramos en una relación, en una situación en la que simplemente no sabemos o no podemos expresar nuestros sentimientos, es porque tenemos una herida de vergüenza. Y entonces no encontramos las palabras para hacerlo. Y nos juzgamos porque no podemos sentir o no podemos comunicarnos. Y la otra persona puede parecernos mucho más conectadas con sus sentimientos. Entonces ahí nos comparamos y eso crea competencia y rivalidad. Y nuestros nudos internos comienzan a hacerse más y más fuertes. No sabemos lo que sentimos o no podemos expresarnos. Nos juzgamos y el agujero se hace más profundo. Y no ayuda de nada si alguien viene y me dice: ay, vos sos muy mental, estás muy en la cabeza. Tenés que conectar con tu energía. Cuando tenemos tanta vergüenza, nos olvidamos de que existe cualquier otra forma de sentimiento que no sea la humillación. Porque claro, hemos transigido durante tanto tiempo y de forma tan habitual que no podemos ni imaginar un estado de autorrespeto y dignidad. Estamos acostumbrados a sentirnos humillados y abusados. Por eso es lo que esperamos. La herida es tan profunda y tan abrumadora que pensamos que nunca
podrá curarse. Y para empeorar aún más las cosas, la vergüenza perpetúa más vergüenza. Y cuando estamos atados a la vergüenza, podemos adoptar el papel o de payaso o de mendigo. Nos encontramos con alguien que nos hace sentir inferiores y entonces intentamos conseguir su atención y nos descubrimos haciendo comentarios estúpidos y humillantes. La persona nos rechaza y ahí nos sentimos más avergonzados todavía. Cuando nos encontramos en estas situaciones, estamos simplemente perpetuando nuestra baja autoestima. Entonces, mientras que una parte puede hundirse y venirse abajo, la otra puede inflarse y montarse un estilo de vida a base de compensaciones que escondan esta vergüenza. Es mucho más difícil darnos cuenta de nuestra vergüenza y nuestro dolor interno cuando, para evitar sentirlos o manejarlos, nos hemos montado todo un estilo de vida de éxito. En un mundo de ganadores y perdedores, no hay espacio para investigar la vergüenza. Pero todos somos conscientes como mínimo de algunas de las formas en que compensamos la vergüenza. Podemos usar nuestro sex appeal, nuestro encanto, nuestra inteligencia, nuestra ambición, nuestra velocidad, nuestra meditación o lo que nos proporcione una imagen personal y nos recompense con la atención y el reconocimiento. ¿Cómo compensamos? Convirtiéndonos en hacedores o ganadores y decidiendo que podemos arreglárnoslas solitos y que podemos superar cualquier reto que la vida nos presente. Nuestras adicciones también son compensaciones de la vergüenza, porque huimos de nosotros mismos para evitar sentir la vergüenza. Avergonzamos a los demás, motivados por ese impulso y por la compensación, porque no somos sensibles, pero cuando hemos sentido nuestra propia vergüenza, se nos hace más difícil avergonzar a los demás. Tanto si estamos hundidos o compensados, en el fondo todos tenemos convicciones negativas sobre nosotros mismos y sobre la vida que provienen de la vergüenza. Y estas convicciones son muy poderosas porque determinan nuestra visión del mundo. Afectan nuestra relación con los demás, nuestra creatividad, nuestro camino espiritual y nuestra actitud hacia la vida. Estas convicciones no son obvias, por eso tenemos que desenterrarlas. Las más comunes son: no puedo, fracasaré, no soy digno de amor, soy un desastre, no soy atractivo, nunca puedo conseguir lo que necesito. Para valer algo tengo que ser el mejor. Si me abro, me harán daño, o nunca nadie me comprenderá. Si nos tomamos un tiempo para examinar esto, veremos que algunas de esas nos resuenan. ¿Cómo nos formamos estas ideas que nunca nos hemos cuestionado? ¿Cómo se ha adaptado nuestro comportamiento a estas ideas? Estas convicciones negativas se hacen por sí mismas realidad, porque están muy arraigadas en nuestra estructura de pensamiento, que vivimos nuestra vida como si fueran verdad. Entonces nos parecen verdad. Si emitimos el pensamiento de que no somos dignos de amor, es como si fuéramos por la vida llevando un letrero que dice recházame. Y entonces es muy posible que nos rechacen. No vemos que se trata de una proyección de nuestra vergüenza. Entonces concluimos que es una demostración de nuestra incompetencia. Estas convicciones crean un aura de desconfianza alrededor nuestro y algunas veces incluso paranoia. Ideas como si me abro me rechazarán afectan nuestra energía.
tenemos la sensación de que si reducimos nuestra protección y nos abrimos, nos rechazarán. Porque en el pasado padecimos alguna forma de rechazo, de castigo, y nuestro niño interno aún mantiene ese miedo. El miedo y la culpa mantienen nuestro condicionamiento negativo y nos impiden vivir nuestra energía. En la mente de este niño no hay motivo para creer que esta vez va a ser diferente. Por eso hay que investigar la vergüenza y la culpa. Y hay que entender. Para entender la culpa, es muy importante que nos demos cuenta de cómo nos sentimos. Aunque podría servir de ayuda, no es necesario retroceder en el tiempo para desenterrar todas las formas en las que fuimos avergonzados, porque esto sigue sucediendo ahora, continuamente en nuestra vida. Alguien nos dice algo y nos marchamos sintiéndonos fatal. Siempre que nos sentimos rebajados, criticados, juzgados, o cuando alguien se burla de nosotros de una forma degradante y desagradable, nos avergüenzan.